Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, el sumario de temas que tenemos preparado para hoy. Sigue aumentando rápidamente el número de casos de COVID-19 en el mundo, pero Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, México y Colombia son los países de la región que han repuntado a lo largo de esta semana. Debido precisamente a este repunte, las unidades de cuidado intensivo están llegando a su plena capacidad y en otros casos ya están colapsando. Meses de preparación durante el confinamiento tal parece que no fueron suficientes. Veremos las cifras de los casos más críticos en la región de América, nuestro continente. Y también, pese a las recomendaciones de los médicos y también de las autoridades, continúan presentándose casos de personas que cometen el error de automedicarse para protegerse del coronavirus, una práctica que se está volviendo muy común en América Latina. Vamos a conversar con un experto sobre este tema para que nos cuente cuáles son los riesgos que están incurriendo los ciudadanos de América Latina al automedicarse. Vamos a comenzar entonces con la información debido a que desde hace varias semanas el continente americano es el epicentro de la pandemia, principalmente América Latina. Allí las cifras de contagio están incrementándose rápidamente en nuestra región. Demos un vistazo a este mapa, una mirada a las cifras que publica la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos superó esta semana ya los 3.600.000 casos confirmados. Le sigue Brasil, que superó la barrera de los 2 millones de personas contagiadas. Por su parte, Perú ya ronda los 340.000 casos confirmados en todo su territorio y le sigue en nuestra región Chile, que llega a los 320.000 casos confirmados. Una cifra muy similar también tiene México, pero cerramos este top con Colombia, que cierra el incremento de esta semana ya con unas cifras que llegan a los 173.000 casos a lo largo de los últimos días. Si bien estamos en el momento más crítico del avance de esta pandemia, hay países que han adoptado medidas exitosas para su contexto y para su capacidad, también para lo que pueden desplegar sus sistemas de salud. Y esto se traduce en una baja tasa de contagios y de fallecidos. La organización End Coronavirus, que divide a los países en 3 categorías de acuerdo al manejo de la pandemia, los ha agrupado en diferentes colores. Y vemos aquí en este mapa que en color verde vemos los países a los que les está yendo bien, que su nivel de contagio y de número de víctimas es relativamente bajo. En esta categoría hay que destacar de nuestra región a Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, también la isla de Jamaica y el único en Sudamérica, Uruguay, que sigue siendo el único país de la región de Sudamérica. En color amarillo solamente está Canadá, es el único país del continente en esta categoría que indica que las medidas han sido acertadas, pero falta un poco más para ajustarlas, digámoslo así, para que esta curva de contagio baje un poco más rápido. Lo que sí vemos claramente en el mapa es que la mayoría del continente está en color rojo, la mayoría de los países, a estos países se les está pidiendo que hagan esfuerzos más contundentes para mitigar el rápido avance del coronavirus. En rojo está buena parte también de Centroamérica, de Sudamérica, desde Estados Unidos, pasando por México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile y por supuesto Brasil, que es uno de los países con más casos en la región. Seguimos hablando de América Latina porque comienzan a enfrentarse también otros problemas sociales más allá de esta crisis sanitaria de la que les hemos venido informando los últimos meses. Uno de estos problemas es precisamente el acceso a los alimentos. Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo y por ello no pueden comprar comida. Es por eso que los organismos internacionales están alertando sobre el incremento y la posibilidad de hambrunas en el momento pico del contagio y también en la era post-pandemia. En France 24 conversamos con Máximo Torres, él es jefe de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y conversamos con él sobre este tema y esto fue lo que nos contó. En América Latina, antes del COVID, lo que tenemos son 48 millones de personas en hambruna crónica. Se ha aumentado desde el 2014 al 2017 en 9 millones. Y esto es fundamentalmente por el caso de Venezuela y el caso de Haití, ¿no? Entonces, los números que estamos observando en Latinoamérica son bastante preocupantes y eso está afectando fuertemente el crecimiento económico futuro porque los periodos de cuarentena han sido muy largos, 2 o 3 meses. Entonces encontramos que países que estaban yéndoles bien antes,
como Perú ahora van a decrecer a menos 12 o más por ciento, Chile a menos 8%, Brasil a menos 7, 9%. Entonces la región se está viendo muy afectada, a pesar de que era una región que tenía solidez financiera, con algunas excepciones, por supuesto, pero se está viendo bastante afectada por el COVID-19. Y se está volviendo bastante vulnerable porque al acelerarse el número de casos, la capacidad de salud se está viendo restringida. Y la posibilidad de que se tenga que seguir con cuarentenas parciales va a aumentar y eso puede seguir afectando negativamente el crecimiento del Producto Bruto Interno. Eran las palabras de Máximo Torero de la FAO comentándonos sobre la posibilidad de hambrunas en nuestro continente. Vamos hasta Brasil. Allí, mientras la curva de contagio se ha estabilizado en las grandes ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, ahora los casos se disparan en el sur, en el centro y en el nordeste del país, también en Brasilia, la capital federal. El presidente Jair Bolsonaro, quien está contagiado con coronavirus, defendió su gestión ante la crisis. Este es el panorama en Brasil. Otro triste hito de la pandemia de COVID-19 en Brasil. El país sudamericano, el segundo más afectado por el coronavirus en el mundo, superó los 2 millones de casos. Un virus que alcanzó incluso al presidente Jair Bolsonaro, quien en el pasado calificó la enfermedad como una gripiña. Aún así, el mandatario defendió su postura contraria a los confinamientos. Todos dicen que por lo menos 70% de la población será infectada. Deben tener cuidado los mayores, los que tienen otras enfermedades. Toda la población no está exenta de ser contagiada por el virus. No podemos continuar sufocando la economía. No podemos continuar sofocando la economía. Hay que entender que la falta de salario y de empleo mata, y mata más que el virus. Pero Bolsonaro es objeto de críticas por su gestión de la pandemia, que ha provocado la salida de 2 ministros de salud, una cartera a cargo de un militar experto en logística sin experiencia en el área. Es mucho sufrimiento para nuestra población. A despeito disso, es mucho sufrimiento para nuestra población y, aparte de eso, vemos una falta de empatía y solidaridad de muchos gobernantes. Aquellos que estamos en la primera línea atendiendo casos de COVID o investigando drogas y vacunas, estamos avergonzados de esta situación. Una vacina, ficamos envergonhados con esa situación. El avance de la pandemia ha sido desigual en el país. Mientras ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro ven estabilizado el brote, la tasa de contagio se dispara en el centro, oeste y sur del territorio, incluyendo la capital Brasilia. Aunque también preocupa que el virus se multiplique en las favelas, marcadas por la pobreza, el acceso deficiente a servicios básicos y la sobrepoblación. Conozco mucha gente que se infectó. Tengo conocidos que fallecieron por el virus o que están contagiados. Y muchos están con virus. Desde finales de mayo, Brasil cuenta con un promedio de 1.000 muertes diarias, un ritmo que podría llevar al país a alcanzar los 100.000 decesos en agosto. Y seguimos en Brasil, Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de este país y también la segunda en la mayor cantidad de casos y fallecidos, solo después de la enorme ciudad de São Paulo, una de las metrópolis más grandes de Sudamérica, está presentando una estabilización en el número de casos, como ya lo decíamos, pero allí las autoridades locales han invitado al comercio a que abra sus puertas para reactivar la economía y también han autorizado la apertura de los bares y de los restaurantes. Incluso las playas de Río de Janeiro fueron reabiertas, eso sí, con algunas medidas de precaución. Abrir, cerrar, permitir, volver a prohibir. Los cariocas ya no saben si pueden pisar la playa. Desde el pasado fin de semana, los baños de sol y de mar están vetados. La comunicación está fallando, entonces las personas no saben hasta dónde pueden ir. Un gobernante dice que puedes ir a la playa, otro dice que no puedes. Tras las aglomeraciones de los primeros días, el alcalde de Río de Janeiro dio marcha atrás y anunció que solo reabrirá las playas al público cuando haya una vacuna contra el coronavirus. Tengo unas patatas aquí a $2. La pena para los infractores es una multa de $20. Aún así, muchos turistas brasileños no quieren renunciar a su bronceado. Si las reglas no están claras en Copacabana, sí lo están en Urca, el barrio del famoso pan de azúcar. Aquí la policía fiscaliza la afluencia a los bares para evitar que se formen grupos demasiado grandes.
Fueron aplicadas hasta el momento 17 multas. Fueron aplicadas hasta el momento 17 multas, una por aglomeración y 16 por falta de mascarilla. Las personas aquí por lo general están separadas, algunos están más cerca, son familiares y estamos optando por no separarlos. Entonces, nosotros estamos optando por no separar. Esta enfermera, que trabaja en primera línea en la lucha contra el COVID-19, defiende el papel disuasorio de las autoridades locales. Es costumbre de los cariocas estar todos juntos, todos abrazados, todos salen para beber, conversar, besarse. Tiene que haber un límite porque si no se convierte en un caos. La ciudad más turística de Brasil intenta encontrar el equilibrio entre salvaguardar la seguridad sanitaria en el medio de la pandemia y la necesidad de socializar después de 4 meses de un confinamiento que no tiene fecha para terminar. Este aumento de casos en la región de América Latina ha llevado a una saturación o a un colapso de algunas de las unidades de cuidado intensivo, áreas que supuestamente habrían sido reforzadas por las autoridades durante las semanas que duró el confinamiento en los diferentes países de nuestra región. Preocupa mucho la situación que se está viviendo en la ciudad de Miami, en el sur de Estados Unidos, en el estado de Florida. Sin contar las regiones aledañas del área metropolitana, el aforo ya superó el 8,15%, es decir, que el total de las 405 camas que eran ofrecidas en esa ciudad ya fueron ocupadas y hubo que buscar lugares adicionales para acoger a 33 personas para que recibieran atención indispensable de respiradores. También Bogotá, la capital colombiana, ya llegó a un aforo del 90,1% de su capacidad. Algunos hospitales ya a lo largo de esta semana han llegado al 100% de la ocupación de sus camas. La capital colombiana dispone de cerca de 1.295 camas para hacer frente a esta emergencia. Caso contrario vive Buenos Aires, que veía un repunte en el número de casos hace un par de semanas. Cerró esta semana con un aforo del 64% de su capacidad disponible solo para el AMBA, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. También las autoridades han indicado que próximamente levantarán las medidas de cuarentena que habían reimpuesto en la capital argentina debido a un decrecimiento de las cifras. Nos vamos ahora hasta México. Este país superó a Italia en el número de los fallecidos. Ya es el cuarto país en el mundo en el número de víctimas mortales. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido fuertemente criticado por su gestión ante la pandemia del COVID-19, indicó que científicos mexicanos han elaborado y han construido ventiladores que servirán precisamente para asistir a los pacientes que están en estados más críticos. Una buena noticia para el pueblo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los primeros ventiladores construidos con tecnología mexicana para atender a pacientes graves de coronavirus, en momentos en que el país es el cuarto con más muertos a nivel mundial. Con tecnología mexicana, un ventilador hecho en México, lo cual va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico, fundamental. El trabajo de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México produjo 2 tipos de ventiladores de alta especialidad accesibles para responder a las necesidades más urgentes en la pandemia. Los hospitales mexicanos presentan una ocupación del 39% de camas de cuidados intensivos, según datos oficiales, y ya se están fabricando 1.000 equipos con un costo total de unos $12 millones. Sin embargo, López Obrador generó nuevamente críticas por no dar el ejemplo respecto a los protocolos de seguridad. Nuevamente se le pudo ver sin respetar la distancia y sin usar la mascarilla en su conferencia de prensa y en un popular restaurante en la capital. Solo utilizó el cubrebocas con Donald Trump en su visita a Washington la semana pasada. Vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos hacerlo con cuidado. Su visita al restaurante ya provocó rechazos entre la oposición cuando la Ciudad de México acumula 2 semanas desde la reactivación gradual de su economía.
Y durante esta crisis de pandemia, los residuos sanitarios se han incrementado considerablemente. Esto representa un reto para los trabajadores que diariamente tienen que recoger las basuras y los desechos de millones de habitantes de grandes ciudades, como por ejemplo Ciudad de México. Muchos de estos trabajadores realizan su labor sin protección adecuada para evitar contraer el coronavirus. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Mario Carbonell, nos cuenta más. León Roberto Romualdo trabaja en la recolección de basura desde hace 20 años y ahora se enfrenta a un riesgo más alto por la mayor exposición a residuos infectocontagiosos. Miedo no, pero sí existe el temor, pero pues ya estamos acostumbrados nosotros ahora sí que diario a agarrar basura y pues sabes tú que ahí podemos agarrar cualquier infección. En cambio, Brian García, un joven de 19 años que también es trabajador de limpia, sí admite tener miedo, pero él, a diferencia de León Roberto, no tiene un contrato. La mayoría somos voluntarios. Ajá. Sí, yo soy voluntario y nada más hay como 3 que sí tienen contrato y que sí pueden ir a un seguro. En caso de enfermar por un contagio, Brian no tendría dónde atenderse. Pues yo la verdad no sabría qué hacer, así que esperar a ver. La Ciudad de México genera diariamente más de 13,000 toneladas de basura y la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha incorporado más desechos sanitarios. De los 24,000 trabajadores de limpia que recorren las calles de la ciudad, 10,000 carecen de contrato y de seguridad social y viven de las propinas que les dan los vecinos. Tania Espinosa se dedica a defender los derechos de quienes trabajan en la economía informal. Asesora a estos recolectores voluntarios y busca que las autoridades volteen a verlos. El llamado al gobierno es pues, a que atienda a esta población, que haga una campaña de comunicación masiva, que entregue el material que corresponde, pero también que capacite al personal de limpia para saber cómo deben de manejar los residuos sanitarios. Los desechos reciclables son otra fuente de ingresos. Verónica Ramírez se vale de ellos para llevar a casa el sustento, consciente del riesgo que implica manipularlos. En el transcurso del día pues nos vamos sacando las propinas, eso es lo que nos ayuda un poco, ¿no? Un extra, y lo que vamos vendiendo en nuestra cháchara. Ella, como León Roberto y Brian, son parte de la población que nunca pudo atender el llamado de quedarse en casa. Este día hubo un par de pequeñas sorpresas entre la basura, algo grato entre tanta zozobra y riesgo de contagio. Y también lo mencionábamos al inicio del programa, es crítica la situación que se está viviendo en Estados Unidos, sobre todo ahora que están en la época de verano, que eso lleva a que las personas hagan más actividades al aire libre, lo que las hace más propensas a poderse contagiar con el COVID-19. Es preocupante la situación en estados como por ejemplo California. Allí ya hay registrados más de 356,000 casos. Florida supera ya los 311,000 casos confirmados, mientras que Texas, también en el sur del país, ha superado la barrera de los 290,000 casos. Arizona ya llega a los 134,000 casos confirmados por las autoridades. El COVID-19 pone en jaque a Estados Unidos. Los contagios registran ascensos en 39 de los 50 estados del país. Florida es el más afectado actualmente y registró su cifra más alta de fallecidos diarios por segundo día consecutivo. En la región, los hospitales están al límite, con 83,7% de las camas de cuidados intensivos ocupadas. Un panorama que en Miami alcanza niveles críticos, con una ocupación del 95%. Si el brote no desacelera, la segunda ciudad más poblada del estado podría volver al confinamiento. Yo quiero evitar un cierre si es posible, pero no podemos llegar a un punto crítico en cual no tenemos la habilidad de darle tratamiento médico a personas que están enfermas. La situación también es grave en Arizona y Texas, donde los gobiernos locales acondicionan camiones frigoríficos ante el posible colapso de las morgues. Mientras tanto, crece el debate por el posible regreso de las clases presenciales en las escuelas, una propuesta que un grupo de padres de Detroit rechazó con protestas, pero sobre la que insiste el gobierno de Donald Trump. No creemos que nuestros hijos deberían estar encerrados en casa con consecuencias devastadoras, cuando es perfectamente seguro que vayan a la escuela, como lo enfatizan muchos expertos médicos. Pero para la oposición, el gobierno contraría a los expertos. El presidente continúa por el camino equivocado y se niega a pedir instrucciones a los científicos, que saben más que ninguno de nosotros. Por otro lado, Nueva York, que hace 4 meses era el foco caliente de la pandemia, reabrió con limitaciones algunas atracciones turísticas, como el parque del High Line, aunque con cautela y sin las multitudes que solían visitarlo antes de la pandemia.
Y un tema persistente y también muy preocupante en la región de América Latina es la automedicación. Muchas personas están usando diferentes tipos de medicamentos para protegerse del COVID-19 o incluso están haciendo mezclas de químicos para desinfectar sus lugares de trabajo, también sus casas, y lo que están haciendo es intoxicarse al inhalar los gases que hay como resultado de la combinación de estos químicos. Por eso vamos a saludar al doctor Pablo Aguilera, él es jefe de urgencia de la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile, nos acompaña desde la ciudad de Santiago. Muy buenas noches, doctor Aguilera. Y pregunta obligada, la automedicación, ¿cuáles son los riesgos y esta automedicación indiscriminada nos puede llevar a qué escenarios? Hola, muy buenas noches. Antes que nada saludar. Claro, la automedicación es un tema bien complejo, básicamente por la desinformación o malinformación que se ha venido teniendo en todo Sudamérica y también en su minuto en Norteamérica respecto a algunos posibles, entre comillas, medicamentos que curarían el COVID. Y digo entre comillas porque en realidad han habido varios estudios en estos últimos meses que demuestran que incluso puede causar más daño. Ejemplo de esto, lo clásico, la hidroxicloroquina, con la acitromicina, que es un antibiótico y un antimalárico, y hasta hace pocas semanas empezó a rondar a través de la prensa el uso de la ivermectina, que en la práctica son medicamentos que pueden ser asequibles a la población. Y ese es el problema, que tienen efectos colaterales y está demostrado que no son útiles. Doctor Aguilera, recientemente hemos visto en redes sociales, también algunas personas conocedoras de la medicina han recomendado el uso de dióxido de cloro. Hay otro sector de la comunidad médica que rechaza este uso. Muchas personas lo están usando para protegerse del COVID-19. ¿Verdades y mentiras sobre el uso de este componente? En lo personal me parece que no es un medicamento, o sea, de partida no es un medicamento, sino que es un químico que no es adecuado y que puede ser nocivo para la salud de las personas, desde el punto de vista de la ingesta, la inhalación, digamos, eso produce daño, produce quemadura incluso. Básicamente lo ideal es la desinfección con ciertos elementos que ya están comprobados para las cosas cotidianas, partiendo por la casa de cada uno, por las bolsas de supermercado, etcétera, etcétera. Pero así como llegar a utilizar el dióxido de cloro para esto, no hay evidencia que demuestre que sea apto aún. Doctor Aguilera, ¿qué le dice usted a la población, a los ciudadanos del común que ven situaciones complicadas, como por ejemplo que sus líderes, incluso hasta sus gobernantes, les aconsejan tomar ciertos medicamentos o que los gobiernos están acaparando la existencia de ciertos medicamentos para distribuirlos dentro de los sistemas de salud? ¿Cómo manejar esta situación? ¿Qué decirle a la gente? ¿Desconfiar o confiar en las autoridades? Mire, más que confiar o desconfiar, yo creo que aquí se dan varias cosas juntas que es un problema de partida, que es una enfermedad que no tiene una cura en este minuto en las etapas precoces, cuando uno tiene como un tipo de resfriado. Básicamente es un manejo sintomático. Entonces, evidentemente todos los gobiernos, ante la posibilidad que haya muerte, que haya desastre desde el punto de vista sanitario, intentan recurrir a algunas de las terapias que se han comenzado a hablar desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, no es que esto sea mentira o verdad. Han habido procesos de que se empezó a utilizar y luego salieron estudios que dijeron que no era útil y que incluso podría hacer más daño. Por lo tanto, bajo esta incertidumbre, lo que recomienda el cuerpo médico y los investigadores de estas patologías es que no la usemos hasta que haya certidumbre de que esto es útil y que no hace daño. Y ese ha sido el problema. Creo que los gobiernos se han apurado un poco en sacar estos medicamentos, en adquirirlos, para decir en el fondo que estamos consiguiendo medicamentos para la población. Es un tema más político que científico. Entonces, en ese contexto, mi sugerencia a la población es esperar que salga mayor estudio, mayor información y que, desde el punto de vista de la prensa, no se vea una, muy entre comillas, falsa información. Y de los gobiernos también. Eso en cuanto al tema político y científico, doctor, pero hablemos del factor cultural. En América Latina hay mucha superstición y también hay muchas antiguas recetas, remedios caseros que han pasado de generación en generación y muchas personas también están recurriendo a este tipo de fórmulas caseras para poder mejorar su sistema de inmunidad contra este virus. ¿Qué decirle entonces a estas personas?
Mira, de fórmulas caseras, desconozco si hay alguna fórmula mágica que ayude a esto. Sin embargo, hay cosas que, por ejemplo, las vitaminas o los complejos vitamínicos sí están recomendados su uso, sobre todo los pacientes que tienen síntomas respiratorios que podría ser COVID. Se dice que la vitamina D en altas dosis pudiera ser útil. Además es barata, está al alcance de las personas, por lo tanto no hay un efecto colateral que pudiera ser de riesgo. Por lo tanto, los multivitamínicos, vitamina D, vitamina E, consumir alimentos con alta proporción de ese tipo de vitaminas podría ser útil en esta infección, y eso también hay evidencia científica. Desde el punto de vista de los remedios caseros o de los que culturalmente se utilicen, no me puedo referir porque no estoy al tanto de las diferentes cosas en Sudamérica. Vale la pena la aclaración. Mejor alimentos ricos en las vitaminas que inventarse fórmulas caseras. Doctor, para el cierre, ¿cuáles son esos medicamentos que están disponibles en la farmacia que tenemos que tener cuidado para no caer en la automedicación? Que creemos que porque como son de venta libre, de fácil acceso, podemos tenerlos en nuestras casas y empezar a consumirlos porque sabemos en qué fórmula los tenemos que consumir. Sí, miren, los tres que han sido más utilizados y han salido más en todas partes, como ya mencioné, la hidroxicloroquina. Ese por un lado que la daban inicialmente asociado a un antibiótico llamado acitromicina. Eso ya está demostrado que no se debiera hacer, por lo tanto no lo compre, no lo consiga porque le puede producir daño e incluso muerte en personas que tengan alguna propensión o alguna enfermedad cardiovascular. Por otro lado, la ivermectina, que es un antiparasitario, no está demostrado que sea útil y lo están probando solo en contextos de estudio aún. Por lo tanto, si no está comprobado, yo le sugeriría que no lo utilice, ¿ya? Es como alguna vez alguien dijo por ahí que el COVID se mataba ingiriendo cloro. Sabemos que eso no es así. Sí. Pablo Aguilera, doctor, jefe de urgencias de la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile desde Santiago, la capital de este país suramericano. Gracias por estas recomendaciones y aclararnos el panorama en cuanto a la automedicación. Mejor acudir a los especialistas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Vamos ahora a nuestra sección en redes, en donde les mostramos la selección de las noticias más destacadas a lo largo de la semana que tuvieron lugar a través de las redes sociales, en este caso a través de Twitter. El laboratorio estadounidense Moderna anunció esta semana el éxito de su primera fase de investigación relacionada con una vacuna contra el COVID-19. Así lo anunciaron, como ustedes ven en pantalla, en la cuenta oficial en Twitter, en donde dijeron: acabamos de anunciar los resultados provisionales del estudio de la fase de nuestra vacuna contra el COVID-19, fase número 1. La noticia sentó muy bien en la comunidad científica, aunque todavía queda un largo camino para corroborar el éxito de esta vacuna. También destacado en redes sociales, al otro lado del Atlántico, los medios europeos, como El Mundo en España, registró este avance de la vacuna Oxford en el Reino Unido, que según indican sus investigadores podría proteger el doble de lo esperado. Aún así, este inyectable está en una investigación preliminar para determinar su eficacia. Los resultados podrían estar listos para el último trimestre del año 2020. Y un poco más al este, los rusos no se quedaron atrás y los medios de ese país indicaron que los creadores de la variedad rusa de una vacuna contra el COVID-19 están dispuestos a compartir su secreto y también sus avances con otros científicos de otros países. Esto en medio de esa controversia que hubo a nivel internacional y las acusaciones por parte del Reino Unido, que señaló que varios hackers rusos están detrás de un ciberataque para tener acceso a los avances que ha tenido la vacuna del COVID-19 por varios laboratorios en el Reino Unido. Desde Rusia dicen que sus avances y también la vacuna está patentada y consta de 2 componentes, lo que permite desarrollar inmunidad a largo plazo. Todavía faltan muchos avances y muchos estudios para corroborar la efectividad de todas estas vacunas. Vamos a hablar ahora del gobierno de Chile, que puso en marcha el plan Alimentos para Chile, que consta de repartir unas cajas con insumos alimenticios a los ciudadanos que están siendo más afectados económicamente por la pandemia del COVID-19. Y ha suscitado una controversia porque dentro de estas cajas los habitantes pueden encontrar preservativos. Ya verán ustedes por qué hay controversia allí. Esto son preservativos. Entre la harina y el arroz, esta caja de bienes de primera necesidad también incluye preservativos. El gobierno de Chile inició esta semana una segunda entrega de cajas de alimentos a miles de familias perjudicadas por los efectos económicos de la pandemia, pero esta vez agregó 3 condones.
que es lo mismo que se entrega en los consultorios, pero no se está entregando y por lo tanto estamos llevando estos elementos que se pueden distribuir de mejor manera a las casas. La inclusión de preservativos en las 3 millones de nuevas cajas de alimentos ha creado una controversia entre los chilenos. Algunos cuestionan la inclusión de los preservativos como producto esencial, mientras otros aplauden la medida. Esto es una inversión que debieran hacer hoy día porque va a empobrecer a la población en el futuro. O sea, el aumento de niños no planificados va a aumentar sí o sí. La caja, como novedad, también contiene toallas femeninas y folletos sobre educación sexual. En efecto, según las Naciones Unidas, la pandemia de coronavirus podría tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres. La imposibilidad de obtener anticonceptivos podría llevar a 7 millones de embarazos no deseados solo en los próximos meses. Y también habían problemas con la entrega de los remedios. Imagínate, la mujer no podía conseguir la anticonceptiva, las pastillas o inyectarse. Esta entrega de cajas es la segunda en 4 meses de confinamiento en Chile. Tienen por objetivo mitigar el hambre y las necesidades de millones de chilenos que perdieron sus empleos o vieron reducirse sus ingresos a causa de la crisis sanitaria, pero la población denunció en mayo que estas cajas solo beneficiaban al 70% de los hogares más vulnerables del país. Y hablemos ahora de ideas positivas que tienen lugar en Quito, Ecuador. Allí un grupo de jóvenes están cultivando alimentos para esta pandemia, para poder tener acceso a alimentos saludables durante esta época de confinamiento y también para tener comunidades autosustentables. El informe es de Gustavo Ortega desde la capital ecuatoriana. Hola Elvira, ¿cómo estás? Desde este huerto urbano en el norte de la capital ecuatoriana, jóvenes intentan iniciar una revolución alimentaria. Cultivan alimentos orgánicos de temporada, promueven una agricultura diferente para ahorrar y reforzar la salud frente a la pandemia. Que muchos de los mercados estaban cerrados y que la comercialización de productos a veces habían estas barreras de llegar a las personas y a veces los productos se quedaban en la tierra y se dañaban. Aquí se abastece el colectivo La Despensa, que incentiva la cooperación alimentaria y promueve los circuitos cortos de alimentación para evitar desplazamientos y reducir riesgos de contagios del COVID-19. Alrededor de los 2-3 kilómetros máximo de tu hogar puedas alimentarte, o sea, puedas tener una fuente de alimentos no solo saludables, sino que no te tomen el ir a una cadena alimenticia fuerte, es decir, ir a un supermercado. Con otros colectivos buscan crear comunidades autosustentables que preserven su salud en medio de la pandemia. Es una responsabilidad no solo con nosotros como consumidores para preservar la salud, para ayudar nuestras economías, sino también es el compromiso que se espera desde la ciudad hacia el campo, ¿no? Santiago usa los alimentos que están por vencerse. En una cocina habilitada en La Despensa, los fermenta y recupera para evitar el desperdicio y dar vida a nuevos platos. La comida está en el centro de esta problemática sanitaria desde el origen mismo de la enfermedad, ¿no?, hasta las máximas carencias de las poblaciones en vulnerabilidad. Por lo tanto, parece muy lógico intentar aprovechar la comida que existe. Comida que luego es donada. Una economía circular con beneficio social, aprovechando la pandemia para convencer a otros de los beneficios de una comida orgánica de proximidad. El gobierno de España autorizó bajo estrictas medidas de bioseguridad 2 vuelos humanitarios, uno partiendo desde la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y otro desde Quito, la capital ecuatoriana, para trasladar a varios deportistas de alto rendimiento para que regresen al viejo continente para sus tareas de entrenamiento y de mejoramiento en su condición física. Desde Ecuador partieron ya el ciclista Richard Carapaz y su compañero Jonathan Narváez, mientras que desde Colombia un grupo de 120 deportistas ya de diferentes disciplinas se preparan para abordar este fin de semana ese vuelo de regreso hasta la capital española. Desde allí los deportistas podrán continuar sus viajes hacia sus respectivos países donde entrenan. También un grupo de 170 deportistas brasileños superó todas las pruebas médicas y fue aprobado para viajar a la ciudad de Lisboa con el mismo fin. Y esto fue todo, nuestro resumen de COVID-19 la semana en América. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana para todos.